Bienvenidos hermanos a la Iglesia Bautista Bethesda en esta hora. Acompáñenme ahí en sus corarios al número 145. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Crucificado en nuestra cruz, en medio de ladrones fue mi Jesucristo, borró mi deuda ahí. Oh, por su gracia me salvó y con su sangre me limpió. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Pagó una deuda, no era de él, era mi deuda y la pagó. Yo necesitaba en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia en todo yo. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. En cada día al andar mi vida era soledad, llena de problemas y dolor al transitar. Hoy pero un día me cambió, abrió mis ojos, me salvó. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Pagó una deuda y no era de él, era mi deuda y la pagó. Yo necesitaba en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia en todo yo. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Estamos Cristo firmes, soldados de la cruz, alzar hoy la bandera, el nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estamos Cristo firmes, hoy llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad con Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres, el débil no es fiel. Vestidos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros levantan más que son. Esta oración. Gracias, Padre, por el privilegio de poder orar, Señor, con nuestros misioneros. Sabemos, Señor, que tu corazón está, Padre, en misiones, y quiero pedirle, Padre, especialmente, Señor, por estos 6 misioneros, Señor. Pedimos por todos en general, pero en especial quiero pedir, Señor, por nuestro hermano Jared Cano y su esposa, Señor, sus niños, que son misioneros argentinos.
Que sea usted, Señor, cuidándoles, protegiéndoles, Señor, ayudándolos en su escuela de lenguaje, Señor. Amén. Que usted les dé la sabiduría, Padre, inteligencia para poder aprender el idioma, Señor, y que sea usted, Señor, poniendo la fecha para que ellos estén listos, Señor, en el momento que usted diga, Señor, y que ellos puedan levantar el sostén que necesitan, Señor, para llegar a Argentina. Bendiga a esta familia, Señor. Gracias porque está aquí con nosotros. Amén. Y están siendo ahorita, Señor, miembros temporales con nosotros, Señor, pero al igual está sirviendo el hermano, Señor, su esposa. Y gracias porque pueden ayudar, Señor. También quiero pedir, Señor, por nuestro hermano Joel Salomón en Chile, su esposa Wendy, que sea usted con nuestros hermanos, Señor, que usted le dé la salud a él, que supla todo lo necesario, Padre, en la iglesia, Señor, en todo lo que ellos necesitan, Padre. Sí, sí. También pido por nuestro hermano Chuy Palomo, Señor, en Corea del Sur, por el embarazo de Ale, Señor, y Sí, por sí. su niña, Padre Santo, que cuide a Emma Sofía, Señor, y que los proteja de todo mal. Él necesita, Señor, el sustento, Señor, para seguir adelante. Ayúdelo en su tercer lo que necesita, Padre, del idioma, Sí, sí. para que él pueda tener lo que necesita sus papeles, Padre, y ayúdale en su salud también. También le pido en esta noche por Héctor Estrada, que él es misionero en Brasil, Señor, por su familia, que les cuide, les guarde y que también supla todas sus necesidades. También queremos pedir por el hermano Gabriel Jiménez, por su esposa y por sus niños, Sí, sí. que son misioneros en Colombia. Por también, Señor, por el hermano Jesús Alaniz en Ecuador. Le pido, Padre Santo, que usted bendiga a estos misioneros y que los proteja, Señor, y que les siga ayudando, Señor, para tener el sustento y que ellos no tengan, Señor, ninguna excusa de regresar, Señor, sino al contrario, que sigamos escuchando que ellos están ganando almas para usted, Señor. Y le pido, Señor, por esta iglesia que nos ayude a seguir continuando, Señor, dando a misiones. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hola. Soy el pastor Daniel Jones, aquí de la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen. Y les doy la bienvenida a la Escuela Dominical este domingo en la tarde, 4 de octubre 2020. Queremos empezar la Escuela Dominical con el texto que hoy en la mañana dije y me dieron un chocolate. Y es 2 de Corintios, capítulo 9. El versículo es el 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo espero que tú ya estés dando o preparando para dar tu ofrenda misionera. Tenemos que tener un presupuesto de $425 cada semana, más o menos unos $2,000 cada mes, para llegar a nuestro presupuesto de $28,000 en el año. Entonces yo quiero animarte a que tú participes en esta ofrenda promesa de fe. Hiciste la promesa, ahora hay que cumplirla y ver cómo Dios suple nuestras necesidades. Queremos abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, empezamos a estudiar una serie de lecciones sobre la salvación. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hay ciertas cosas que pasan y lo hemos dividido en varias lecciones que espero que sean de bendición para ti. Lucas capítulo 15, vamos a empezar con el versículo 11 en esta hora, y esa es la lectura que tendremos de la palabra de Dios después de la oración o esta oración. Lucas 15, 11 al 24. Oremos antes de leer. Padre, te pedimos que tú bendigas esta tu iglesia. Gracias te damos porque tenemos el privilegio de predicar tu palabra. Gracias te damos porque tenemos la oportunidad de abrir nuestras Biblias y estudiarla juntamente. Te pedimos, Señor, que cada persona
especialmente de nuestra iglesia, ya tenga su lección ahí enfrente y ya pueda estar repasando esa lección con nosotros al estar estudiando y enseñando esta clase. Te pedimos que tú abras nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Que tú quites todo estorbo, que cada padre, madre, joven que esté viendo esta lección no solamente la vea, pero que también participe, que abra su Biblia, que la estudie, que la marque y que pueda así aprender más de tu palabra. Bendice este inicio de esta serie sobre la doctrina de la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que noten en primer lugar ahí en Lucas capítulo 15, empezando con el versículo 11 hasta el 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su herencia o hacienda, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta tarde. Ahora, en la constitución de nuestra iglesia dice, creemos que la salvación es el don de Dios por la cual el hombre es salvo por la gracia al recibir por la fe al Señor Jesucristo, cuya sangre fue derramada en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Esa salvación viene por medio del arrepentimiento y la fe. Entonces, estas dos cosas, el arrepentimiento y la fe, son dos cosas que suceden simultáneamente cuando somos salvos. Hoy vamos a estar enseñando sobre el arrepentimiento y el domingo que viene vamos a estar enseñando sobre la fe. Ahora, quiero que noten la importancia del arrepentimiento. La Biblia llama a los hombres al arrepentimiento. Es un tema muy importante. Voy a darles algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. En 2 de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y aquí está la clave, y se convirtieren de sus malos caminos,
Eso es el arrepentimiento. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese es el arrepentimiento, hallará misericordia o alcanzará misericordia. Ahora sí quiero que noten en Isaías capítulo 55, el versículo 7, otro texto muy conocido, Isaías 55, el versículo es el 7. Y quiero leerlo detenidamente porque en el Antiguo Testamento habla del arrepentimiento. Y mira lo que dice en el 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuelve el impío de su camino y vuélvese a Jehová. Deje el impío su camino y va hacia este rumbo. Vuélvase a Jehová. Y eso es el arrepentimiento. Literalmente, la palabra arrepentimiento quiere decir ir en una dirección y dar la media vuelta e ir en dirección opuesta. Por eso puse esta flecha en el pintarrón. Entonces, el arrepentimiento, Dios llama a los hombres a arrepentirse. En el Nuevo Testamento hay muchos casos en que se habla del arrepentimiento. Juan el Bautista lo predicó ahí en Mateo 3, 1 y 2. Jesús lo predicó en Marcos y vamos a ver eso más adelante. Es la voluntad de Dios que todos se arrepienten. Mira lo que dice en Hechos capítulo 17, el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios ha mandado que el hombre se arrepiente. Y eso es lo que Dios dice en Hechos 17:30. En segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, noten, pero que procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Es parte del mensaje de la gran comisión. Cuando Cristo mandó a sus discípulos, ya congregados como una iglesia, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es en Marcos. Y en Lucas 24:47 nos dice, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, es esencial el arrepentimiento para la salvación. Noten lo que dice Romanos capítulo 2. Vayamos al Nuevo Testamento en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6. Qué bonita conferencia misionera tuvimos. Y hoy estamos mandando la ofrenda misionera de amor hacia los 4 que participaron, y después tendremos la junta de la iglesia para tomar estos misioneros y hacerlo ya formal, y espero que pronto eso sea y estemos orando en cuanto a eso. Ahora Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dice la Biblia así. Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora noten en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. El arrepentimiento es tan importante que si no te arrepientas de ser pecador, vas a pagarlo en el infierno. Entonces es muy importante el arrepentimiento. Es esencial que el hombre se arrepienta. Ahora, quiero que noten la naturaleza del arrepentimiento. La importancia es que si no te arrepientes, no puedes ser salvo. Noten la naturaleza del arrepentimiento. En primer lugar, lo que no es el arrepentimiento. No es hacer penitencia. Esto es tratar de limpiarse a sí mismo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Jeremías 2:22 nos dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, por favor, no pienses el arrepentimiento es penitencia. No lo es. El arrepentimiento no es una reformación. No es dejar algunos pecados sin buscar a Dios. No es solamente estar convencido de tu pecado. Vayan a Hechos, antes de Romanos, viene Hechos capítulo 24, el versículo 25. Muy evidentemente, Félix fue convencido por el Espíritu de Dios, pero él nunca aceptó a Cristo. No es solamente estar convencido de tus pecados, hay que arrepentirse de los pecados. Hechos capítulo 24, el versículo es el 25. Dice así la Biblia: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Oh, terrible es cuando una persona convencida, espantada por su pecado, no quiera arrepentirse de ello. Entonces no es solamente el estar convencido de que eres pecador. Hay personas que cuando les explico el plan de salvación y les explico que son pecadores, están convencidos que son pecadores, pero no quieren arrepentirse y poner su fe en Cristo para ser salvos. El arrepentimiento no es solamente estar convencido de ser pecador. El arrepentimiento no es solamente la confesión de pecado. Muchos piensan que si van y se confiesan con el Padre, ya se han arrepentido. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente sentirse triste por tu pecado. Quiero que noten un texto muy interesante ahí en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. Voy a leer el versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Nos dice así la palabra de Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Quiero parar ahí. Me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, pero nunca me he arrepentido de haberme arrepentido para con Dios. Oh, gloria a Dios por ese día. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, arrepentimiento no es solamente estar triste por su pecado. He hablado con personas que se entristecen por sus pecados.
pero no se arrepiente. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, es un cambio de pensamiento y actitud hacia Dios, quien es santo, y hacia nuestro pecado. Noten lo que dice Mateo capítulo 21, 28 al 29. Esta historia pequeña nos dice lo que es el arrepentimiento. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 29. Mateo 21, 28 al 29. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. No quiero, pero después, arrepentido, cambió de dirección, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Él no tuvo un cambio, él siguió su camino sin arrepentirse. Cristo dijo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Oh, el arrepentimiento es un cambio. El arrepentimiento sí incluye tristeza, pero es una tristeza que nos lleva a arrepentirnos de lo que somos, pecadores. Significa dar la espalda a la rebelión contra Dios y voltear hacia Dios. Y el hijo pródigo, nuestro texto que leímos, es un ejemplo de ello. Vayamos otra vez a Lucas capítulo 15. Quiero que noten algo ahí. En Lucas 15, los versículos son del 17 al 21. Y volviendo en sí dijo, esto es el hijo pródigo, después de gastar todo lo que tenía, estaba al fondo del barril. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y este es el arrepentimiento. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que él hizo. Dice ahí en el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre el cuello de él, echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, ya había ensayado esto. Ahora va al padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ya no pudo decir nada, porque el padre lo interrumpe y le dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, eso es el arrepentimiento. Otra vez, Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Entonces, el arrepentimiento es ir hacia una dirección. La dirección es condenación. La dirección es el infierno. Y arrepentirse, dar la espalda al pecado y la cara a Dios y decirle a Dios: Dios, perdóname, yo soy un pecador.
¿Qué es el resultado del arrepentimiento? Mira lo que dice Hechos, capítulo 20, el 21. Y aquí es donde van a ver que el arrepentimiento y la fe son inseparables. Hechos, capítulo 20, el 21. Vamos a ir a Marcos, capítulo 1 al rato, pero noten Hechos, capítulo 20, el versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda parte de este mensaje va a ser enseñada el domingo que viene, pero lo que quiero que note es que el primer paso para ser salvo es arrepentirse de ser pecador. Un arrepentimiento sin fe que Dios le va a perdonar no es arrepentimiento verdadero. Tampoco puede uno poner su fe en Cristo sin arrepentirse de su rebelión contra Dios. Hay algunos que predican un evangelio fácil, en que le dicen a una persona: hey, Dios te ama. Nomás repite esta oración y serás salvo. Ok. Y la gente lo hace sin nunca haberse arrepentido de ser pecador. Sin nunca haber confesado: yo soy pecador, yo no puedo salvarme. Y por eso acudo a ti, Cristo, el único Salvador. Qué terrible que ellos vivan con una seguridad falsa, porque dijeron una oracioncita. No, Señor, no es solamente una oración. La fe no es en una oración, es en una persona, y van a ver eso el domingo que viene. Pero hoy queremos ver que ese primer paso es arrepentimiento. Arrepentimiento para con Dios. Padre, he pecado contra ti. Perdona. Perdona. Quiero que noten Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Noten lo que Cristo dijo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuchen, el reino de Dios, Dios reinando sobre la tierra, estaba cerca ahí porque el rey estaba ahí. Y dice el rey: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que salva al hombre. Si tú en esa hora reconoces que eres pecador, no es suficiente nomás reconocer que eres pecador. Tienes que arrepentirte de ser pecador y poner tu fe en Cristo Jesús. El arrepentimiento es algo que hay frutos de arrepentimiento. Mira lo que dice Lucas capítulo 3. Quiero explicar esto porque algunas personas piensan que son inspectores divinas de los frutos de arrepentimiento. Pero quiero explicar eso en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 8. Lucas 3, 7 al 8. Noten lo que dice. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, y esto habla de Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre,
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El fruto del arrepentimiento es reconocer que eres pecador, confesarle a Dios tus pecados, a tu pecado de ser un pecador, arrepentirte y decirle a Cristo, Cristo, quiero que tú seas mi Salvador y me salves. La frase frutos de arrepentimiento habla del cambio en la persona, en que ya no se cree justa, se cree pecador, ya no, y reconoce que va hacia el infierno por ser pecador. Pone su fe en Cristo Jesús. Esos son los frutos del arrepentimiento. Sin embargo, hoy en día parece ser que hay personas que creen que son inspectores de la fruta. Hermanos, Dios nos ha puesto a nosotros para llevar fruto. Escuchen. Pero Dios es el inspector de la fruta. Yo no soy inspector. Yo no soy el que juzgo si alguien es salvo o no. Conforme a lo que me dicen y profesan, yo puedo decirte, bueno, conforme a lo que tú me dices y lo que la Biblia dice, tú has aceptado a Cristo o no has aceptado a Cristo. Pero yo no puedo ver tu corazón. El inspector de la fruta o del fruto es Dios. El arrepentimiento, primero, trae la salvación. Segundo, trae gozo en el cielo. Noten lo que dice Lucas capítulo 15, el versículo 7. Estuvimos en Lucas 15 hace rato. Lucas 15, el versículo es el 7. Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cada vez esta semana gané a una señorita a Cristo. Fui a la casa de una hermana en nuestra iglesia y hablando con esta señorita, con la hermana ahí presente, pude ganarla a Cristo. Y ¿saben qué es lo más bello del mundo? Que hay gozo en el cielo. Hacen fiesta. Allá no necesitan distanciamiento. Allá no necesitan máscara. Allá están gozándose por un pecador que se arrepiente. ¿Te has arrepentido tú de ser pecador o nomás has sentido tristeza? ¿Te has arrepentido? Recuerde que es el mandamiento de Dios y ese es el texto para la semana que viene, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandato de Dios, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. No hay forma de ir al cielo sin reconocer que somos pecadores y que vamos hacia el infierno. Eso es arrepentimiento. Y poner nuestra fe en Cristo. Y hablaremos de eso el domingo que viene. Arrepiéntate de tus pecados. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Y sí habrá fiesta en el cielo por ello. Al rato va a haber algunos teléfonos ahí donde tú puedes llamarnos. El teléfono de la iglesia tiene una contestadora. Si no hay alguien en la oficina en el momento en que tú llamas, puedes dejar un mensaje. El teléfono mío también tiene una contestadora. Algunas veces estoy fuera del alcance de una torre o estoy hablando con otra persona. Pero llámenos. Estamos para servirte, especialmente si tú quieres arrepentirte para con Dios y poner tu fe en Cristo. Yo espero que obedezcas ese mandato de Dios porque es el mandato que te va a salvar.
es el mandato de salvación. Oh, por favor, no rehuyas a lo que Dios quiere para ti. Pon tu fe en Cristo al arrepentirte de tus pecados. Ibas caminando hacia el infierno en el momento que te arrepientes y pones tu fe en Cristo. O ya vas en otra dirección. Y desde que yo me arrepentí, puse mi fe en Cristo, voy hacia el cielo. No soy perfecto, pero soy perdonado, porque me he arrepentido para con Dios. He puesto mi fe en Cristo Jesús. Yo espero que tú hagas lo mismo. Llámanos. Estamos para servirte y ayudarte a tomar esa decisión. Vamos a orar. Padre, quizá hay alguien que está escuchando. Quizá hay alguien que va a mandar ese mensaje a un ser querido que no conoce a Cristo, o que hoy acepten a Cristo como su Salvador. Que en este momento inclinen sus rostros y que te digan: Padre, Padre, soy pecador, no puedo salvarme. Reconozco que voy hacia el infierno. Reconozco que no puedo salvarme en otra forma excepto recibiendo a Cristo en mi corazón. Oh Señor, que ellos también te digan que reconocen que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para salvarnos. Que en este momento te digan a ti: Padre, por fe acepto a Cristo en mi corazón. Sálvame. Tú has prometido en Romanos 10:13: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a ti te damos por la salvación en Cristo, tomando ese primer paso de arrepentimiento para contigo y fe en el Señor Jesucristo. Bendice la Iglesia Bautista Bethesda. Oh, que cada miembro esté testificándole a otros. Y aún en esta pandemia, personas están aceptando a Cristo. Gloria a ti te damos por él. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Otra vez, si tú quieres aceptar a Cristo, por favor, llámenos. Estamos para servir. Que Dios te bendiga en esta hora. Y yo espero que tú sigas sirviendo a Cristo durante este tiempo. Oren por nosotros y estamos para servirles. Que Dios les bendiga.